Y bueno, pues vamos a empezar orando. ¿Qué les parece? Las que estamos, vamos a iniciar para que también aprovechemos el tiempo. Ya tenemos 2 minutitos para las 8. Y bueno, generalmente, pues iniciamos hasta 5 minutos antes con la oración para que podamos entrar de lleno a las 8 en punto. Entonces, allí donde estamos, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Les invito a orar. Señor, esta noche estamos aquí reunidas a través de este medio electrónico porque queremos escucharte, queremos, Padre, saber qué es lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te doy gracias por cada una de mis hermanas que ha tenido a la disposición de conectarse y aún, Señor, las que todavía faltan, permite que puedan, Señor, llegar a tiempo, estar a tiempo, pero más que nada, Padre, prepara nuestro corazón, que esa disposición sea una disposición genuina, una disposición deseosa, Padre, de escuchar tu voz. Te ruego, Padre, que durante este tiempo yo no hable conforme a lo que yo sea, conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo creo, sino conforme, Señor, a tu voluntad y a la que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo quieres enseñarnos. Cierra mis labios, Señor, si no he de edificar, y edifica primero mi vida, Señor, y permite, Señor, que todas las que estamos aquí podamos salir bendecidas. Gracias, Padre, y pongo en tus manos este tiempo, y gracias, Señor, porque tú has sido bueno y nos has dado este día para llegar a este plazo, a este momento, Señor, que tiene que ser especial para cada una de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como les mencioné al principio, por favor, si son tan amables y nos ayudan, así como van conectándose, pueden ir silenciando sus micrófonos. Si eres tan amable, Jenny, si me puedes ayudar y mandar un mensajito personal. Digo, yo sé que voy a estar interrumpiendo a lo mejor tu disposición de escuchar, pero si eres tan amable, igual y mandas un mensajito personal avisándole si alguna tiene el micrófono abierto. Y bueno, ahí avísense unas a otras, ¿sí? Entonces, pues vamos a iniciar. Como lo prometido es deuda, la última vez que nos conectamos hace 2 semanas, pues estábamos hablando acerca del libro de Ruth. Y el libro de Ruth pone en contexto la historia de tres mujeres. Una mujer llamada Noemí con sus dos nueras, Ruth y Orfa. Y ya hemos estado hablando acerca de ellas y de hecho hace 2 semanas pues ya les puse como ya en un contexto más importante acerca de lo que viene con Orfa el día de hoy. Así que hoy vamos a estar hablando de Orfa. Y para las que no se habían conectado antes, para las que a lo mejor todavía no están eh, muy empapadas de esta historia, pues las invito a leer Ruth, todo el libro de Ruth. Solamente son 4 capítulos, así que pues para que puedan estar en contexto. Pero básicamente, como les decía yo, este libro menciona a tres mujeres viudas, marcadas por la desgracia, marcadas por una situación familiar que ellas están pasando y que la están viviendo juntas. La suegra, Noemí, suegra de Ruth y de Orfa, decide regresar a Belén. Ella es una mujer israelita y decide regresarse a su tierra natal porque pues ya no le queda nada en esa tierra lejana, en Moab. Su esposo falleció, sus 2 hijos fallecieron y en ese momento ella está tan desconsolada, en ese momento ella misma se llama amargada, que está amargada y, y bueno, decide regresar. Y en esta decisión que ella toma, pues se ven involucradas sus dos nueras, porque sus dos nueras la siguen, sus dos nueras quieren ir con ella, sus dos nueras tienen la disposición de acompañarla a donde ella va. A estas dos jóvenes se les presenta la oportunidad de dar un paso importante. Quizá este paso importante sea el de transformar sus vidas. Ya lo vimos en la historia de Ruth hace 2 semanas, pero creo que hace 2 semanas yo no les mencioné o no sé si alguna de ustedes se puso a pensar
si estas jóvenes, porque estas dos viudas nueras de Noemí eran mujeres jóvenes Morada, y, hijo. y no sabemos si ellas tenían sus propios planes. No sabemos si ellas pensaban en sí mismas, pero hasta aquí, conforme hemos leído la historia, el deber que ellas tienen en este momento es estar con su suegra. Parecía ser lo más importante para ellas en este momento. Entonces, como les decía, a Noemí se le ocurre regresar a Belén. Y vamos al versículo 8 del capítulo 1, estamos en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 1, el versículo 8, y dice que Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Básicamente Noemí les está diciendo a sus nueras: el Señor les recompense, les retribuya por la bondad con la que han tratado a sus esposos y me han tratado a mí como suegra. Entonces esta suegra está agradecida, le reconoce a estas buenas mujeres todo lo que habían hecho por ella, por su familia. Habían sido buenas esposas de sus hijos y habían sido muy buenas hijas con ella. Y en el versículo 9, seguidamente también Noemí les da una bendición, dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Las bendice deseando en su corazón y diciéndoles que Jehová, su Dios, el Dios de Noemí, les dé la oportunidad de formar un nuevo hogar. ¿Sí? A eso se refiere con descanso, que les dé un esposo donde ellas se encuentren la seguridad en las que ellas puedan por fin descansar. Y vemos cómo estas dos mujeres la abrazan, ahí por ahí hay un brote de emociones, ¿verdad? La abrazan, lloran, no se quieren despedir, no quieren separarse de ella. Entonces estas emociones en ese momento están a flor de piel en estas mujeres. Y ya los versículos que se siguen en ahí del capítulo 1 en adelante, Noemí trata de desanimarlas, trata de disuadirlas, ¿sí? Para que no vayan con ella, para que no viajen con ella a Belén, y les pide que se regresen a Moab. Por eso les mencionaba yo en la plática pasada las razones que Noemí tenía. Perdón, y es que Noemí tenía razones muy válidas para disuadirlas. Y les cité algunos versículos de Deuteronomio, les cité algunos versículos de Números, para que nos familiarizáramos un poco acerca de las leyes y estatutos de aquel entonces, las costumbres de los israelitas y lo que Dios, el Dios de Israel, había dispuesto para su pueblo. Y entonces de esa forma nosotros podemos entender hasta aquí, hasta ahorita, los argumentos de Noemí, el por qué quería disuadirlas, porque ciertamente este convencimiento, esta labor de convencimiento de Noemí pareciera que ella no quiere que la acompañen, pareciera que ella no quiere que vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Dios verdadero, ¿verdad? Pero lo que ustedes leen en los versículos del 11 al 13, Ruth y Orfa, que ya habían cohabitado con ella, que habían hecho familia con ella, pues ellas ya sabían, habían estado en contexto con sus leyes y con sus costumbres, puesto que sus esposos eran hombres israelitas. Y estos hombres israelitas aún viviendo en Moab, por lo que podemos entender acerca del testimonio de Noemí, pues estos dos hombres, a pesar de vivir en una tierra extranjera, pues ellos viven de acuerdo a sus costumbres. Y es que para la cultura israelita era importante preservar el nombre de la familia, ¿verdad? Como un mandato de parte de Dios. El Señor les había dado una promesa para que se multiplicaran y esa promesa está en Abraham, en Génesis capítulo 17, versículos 4 y 6. Génesis 4, perdón, 17, 4 y 6. Y dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y si vamos a Génesis 22, Dios le promete a Abraham que le daría una descendencia numerosa. Entonces, ¿cómo Noemí no iba a pensar en esto? ¿Cómo para los israelitas no iba a ser importante dejar descendencia, verdad? Pero en este caso, a Noemí no le habían nacido nietos.
Sus hijos no habían tenido hijos con sus esposas, entonces no había quien preservara el nombre de la familia. Sin embargo, en el estudio pasado vimos cómo el Señor recompensa, cómo el Señor restituye, cómo el Señor les da un redentor. Pero bueno, vamos a seguir. El Señor, Jehová Dios de Israel, les había prohibido cohabitar ciertamente y unirse con pueblos paganos, pero en ese momento Noemí pensaba en la seguridad de sus nueras, pensaba en la seguridad de sus hijas, porque las había tomado como hijas y buscaba lo que mejor le iba a convenir a ellas, puesto que eran extranjeras. Pero bueno, de estas razones, como les dije, ya se las di en la charla y en la plática pasada. Entonces vamos a ese camino, vamos a ese cruce en el que estas dos jóvenes tienen por allí esta confrontación con su suegra, de parte de su suegra, y cómo Orfa, al igual que Ruth, está dispuesta a seguirla a Belén. Pero yo te quiero preguntar ahorita, ¿será que Orfa estaba igual de comprometida que Ruth? ¿O será que Orfa sentía que era demasiada carga para ella y solamente estaba siguiéndoles la corriente? Si vamos a los versículos 14 y 15 de Ruth, capítulo 1, Ruth, capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Entonces, en estos textos vemos que Orfa decide dar un paso atrás. Y quiero leerles Lucas 14, 28 y 29. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Hablando Jesús del costo de seguirle, ¿verdad? Y es que acaso Orfa no estaría rechazando esa gran oportunidad con el Dios de Israel, ese Dios de Israel bajo cuyas alas Ruth decidió ir a refugiarse. ¿Habrá tenido tiempo Orfa de meditarlo, de reflexionarlo, calcular ese costo de la decisión que estaba tomando? Y es que en esta parábola Jesús trata de explicar lo que cuesta seguirle. Esta parábola trata acerca de lo que nos cuesta dejar si decidimos seguirle. Mis prácticas, mi manera de vivir, mis pecados, incluso esos anhelos que no iban conforme a los deseos de Dios. Incluso dejar gente, dejar familia, dejar seres queridos. Pero es que si vas a construir, tendrá que ser sobre un cimiento y sobre un cimiento sólido, ¿verdad? No en arena, tiene que ser en firme. ¿Acaso es lo mismo montar una cabaña en la playa que hacer una casa, verdad que no? El costo pues es más alto, obviamente. Pero Orfa tuvo tiempo de ponerse a calcular, esa es mi pregunta. ¿Será que ella lo pensó bien, lo meditó y se puso a ver los pros, los contras de la decisión que iba a tomar? Dice el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. En este versículo dice que Orfa no para de llorar. A Orfa le duele el corazón. Ella no quisiera separarse, pero al final lo hace. El beso a su suegra connota cariño, connota amor, connota un aprecio, una unidad, pero no puede resistirse más. Y ella decide tomar el camino hacia Moab. Emprende el camino de regreso. Le dolía. No fue una decisión fácil. Pareciera que surgió así momentáneamente, pareciera que fue un arrebato de ella, pareciera que fue como un flashazo emocional que se apoderó de ella, ¿verdad? Porque el amor hacia su suegra está más que claro. Su familia en ese momento era su suegra y su cuñada. Entonces,
Se notaba que ella amaba a su suegra y que también quería lo mejor para ella. Pero les comentaba hace 2 semanas que las mismas palabras de Noemí hacia sus dos nueras causan un efecto distinto. ¿Se acuerdan? Mientras que a Ruth le confirman su decisión de seguir a su suegra hacia su pueblo, hacia su Dios, le da a su suegra una declaración firme, da un paso de fe importante. A Orfa estas palabras le sonaron completamente distinto. ¿Cuántas ¿Cuántas de ustedes saben que hay procesos en nuestra vida que no son asimilados de la misma forma? Hasta el cuerpo es diferente, hermana. Por ejemplo, una hermana puede venir con otra y decirle, hermana, tienes que superar la muerte de tu esposo. Yo también perdí a mi esposo. Hermana, yo también perdí un hijo. Y mírame, yo ya me levanté. O puede venir una hermana contigo y decirte, oye hermana, yo también tuve esa enfermedad, mira, me funcionó este medicamento, me funcionó este remedio, esta planta, pero puede que contigo no funcione o puede que tu proceso metabólico sea distinto. Procesos son distintos. En todas nosotras es diferente porque somos diferentes. Orfa probablemente pensó en su futuro. Anticipadamente quizá ella habrá pensado en su futuro. Quizá ella sí quería casarse. Veíamos cómo Ruth no estaba en sus planes casarse, en los planes de Ruth. Y sin embargo, Orfa, su decisión pudo haberla llevado a que ella sí había pensado quizá en tener hijos. Y cuando su suegra le da la oportunidad, simplemente lo toma. Es válido, ¿no? Por supuesto. Si Orfa se puso a calcular el costo de seguirlas a Belén, no fue falta de carácter. Al contrario, era inteligente. Pero la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría, ¿cierto? Es verdad que nadie le obligó a levantarse y seguir el camino que había tomado Noemí en ese momento, cuando se disponen a caminar hacia Belén. Pero Noemí la persuade. Y cuando está escuchando las razones de su suegra, vio pasar su vida delante de sus ojos. Y si ya vimos en el estudio con Noemí, no, los caminos no son como los imaginamos, no son como nosotros pensamos, pero en ese momento Orfa quizá vio pasar su vida frente a sus ojos. Tal vez no encuentre yo un esposo en Belén, quizás se puso a pensar, soy moabita, soy una mujer extranjera, voy a ser el bicho raro, me van a mirar feo, me van a tratar mal, me van a rechazar. Me voy a alejar más de mi familia ahorita vive cerca, pero si me alejo a esa tierra lejana, pues ya no veré a mis padres. O quizás se puso a pensar, aquí en Moab sí hay futuro, aquí sí tengo futuro. Allá los israelitas pasan tiempos de escasez, es por eso que mis suegros se vinieron a Moab, es por eso que yo me casé en Moab, ¿verdad? Entonces en ese momento Moab fue su mejor opción. Y yo te quiero preguntar esta noche, ¿cuántas de ustedes o cuántas de nosotras nos hemos quedado mucho tiempo donde estamos? Y no porque no lo meditemos, sino que convenientemente decidimos quedarnos ahí. ¿Sí o no? Tengo razón. Sigues con esa pareja que no es tu esposo por tu bienestar y seguridad económica. O por los hijos, porque a lo mejor ya hay hijos en la relación. Sigues con ese trabajo que no te permite atender tu casa adecuadamente, que no te permite darle tiempo a tus hijos. Y el pastor te aconseja, hermana, por favor, pon orden. Mira, vas a consejería y el pastor te vuelve a decir, hermana, es que tienes que poner orden. Pero ¿sabes qué? Te aterra la idea de un futuro incierto y no estás dispuesta a pagar el precio. Es válido, claro que es válido. Lo que no es válido es culpar a Dios y a otros por las consecuencias de nuestras decisiones, como lo hizo Noemí, y ya vimos el ejemplo de Noemí.
Es respetable cada punto de vista, así como la responsabilidad de asumir las consecuencias de una decisión. Orfa requirió de valentía para regresarse a su pueblo. No se puso a comparar su vida con la de Ruth, algo que tenemos que aprender aquí. Decidió por lo que más le convenía. Y su estado emocional no la hizo presa ante algo que verdaderamente no quería hacer. Cuando nosotras somos llevadas por la emoción, muchas veces, hermana, no hay cordura cuando tomamos decisiones basadas en nuestras emociones. No nos dejemos influenciar cuando estamos vulnerables. Si hiciéramos una lista de malas decisiones, tú y yo, estoy casi segura que vamos a hacer una gran lista y vamos a coincidir quizá todas que fue a lo mejor decisiones que tomamos en un punto emocional, en un punto de quiebre. Y decisiones tan simples como enojarnos, decisiones tan simples como actuar intencionalmente para hacerle daño a alguien, por ejemplo. Y ponemos como pretexto, bueno, hermana, es que una cosa me llevó a la otra. Bueno, pues no nos pongamos en esa situación. Huye, huyamos. Ante lo poco o mucho que Noemí testificó de su Dios a su familia, ellas ya conocían algunas facetas, estas moabitas. Estas moabitas conocían algunos atributos de ese Dios de Israel. Sin embargo, para Orfa en ese momento no fue suficiente. Y les voy a leer 2 Corintios 6:2. Lo acabamos de leer el domingo. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Diferentes personas, hermanas, o diferentes circunstancias a ti y a mí nos llevaron a conocer a Dios. El día del Evangelio es el día de salvación. Esas situaciones, esas circunstancias que a ti y a mí nos arrastraron a los pies de Cristo, son esos medios de gracia que el Señor usa, son esos medios de salvación. Y hoy es el momento adecuado para aceptarlo. Cuando tú y yo le compartimos a alguien las buenas nuevas de Jesús, cuando tú y yo vamos con el Evangelio, ¿qué les decimos a las personas? Y nos entristece, ¿verdad? Cuando las personas dicen, no, no estoy lista, no, no estoy listo, no, me lo voy a pensar. El hermano John el domingo ponía el ejemplo sobre las ofertas que escuchamos luego en el supermercado, en alguna tienda, ¿verdad? ¿Y quién no la aprovecha? Yo soy de las que aprovechan las ofertas. ¿Saben? Porque tienen límite, tienen caducidad, son por un tiempo limitado. Si no, no serían ofertas. Para el reino de los cielos es igual. Aceptar la oferta de la gracia que suena en nuestros oídos hoy y no aprovecharla es como dejar pasar la oportunidad de obtenerla. Y gloria a Dios por las que hemos sido salvas por gracia. Pero si hoy estás escuchando, afina tus oídos. Si no aprovechas esos medios de gracia hoy, podrías estar desaprovechando la oportunidad de obtener la salvación, porque no sabemos qué habrá mañana. ¿Sí sabías que posponer la decisión de dónde vas a pasar la eternidad es una oferta limitada? Cada persona es responsable de su elección. ¿Habrá sido esta la oportunidad de Orfa? ¿La oportunidad que dejó pasar? Nuestro Señor Jesucristo decidió cargar la cruz voluntariamente por ti y por mí. ¿Sería fácil? No, de ninguna manera. Él sabía que no iba a ser fácil, pero en ese acto que hizo, él estaba determinado a obedecer. ¿Para qué? Para cumplir el propósito para el cual Dios lo había enviado. Y gracias a ese sacrificio es que tú y yo no somos merecedoras del juicio eterno, de la muerte eterna, sino que tenemos justificación. Dice Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, no me lo sé de memoria,
Pero dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya fuimos justificadas por medio de nuestro Señor Jesucristo, fuimos reconciliadas con Dios. Entonces, vemos cómo Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio, lo decidió voluntariamente. Y gracias a ese sacrificio, tú y yo recibimos la redención. ¿Por qué? Porque el precio que teníamos que pagar ya ha sido pagado. Es por los méritos de Cristo, no es por los nuestros, que somos hechas hijas de Dios y tenemos acceso al Padre. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por fe. La joven Orfa, seguramente con lo que había oído de ese Dios de Noemí, de ese Dios de Israel, simpatizaba con él. Claro que sí. ¿Hay alguna aquí que no dice no estoy convencida, pero sí simpatizo con Dios? ¿O conocemos a alguien así? Sí, yo conozco personas así. Orfa, al igual que Ruth, había perdido a un esposo, perdón. Podríamos quizá darle la vuelta a esta historia y ver la contraparte de esta historia. Analizamos otra faceta, ¿qué les parece? Por si Orfa estaba pasando por un mal momento y no estaba segura realmente de cuál era el precio que tenía que pagar. Pues bueno, quizá estaba cansada, quizás se sentía débil, quizás se sentía hastiada. Ella solo quería llegar al refugio que quizá eran sus padres. Ahora yo me pregunto, ¿habrá sentido miedo ante lo desconocido? ¿Habrá sentido miedo y se ha de haber cuestionado? ¿Será que ese Dios de Israel realmente me reciba? ¿Será que ese Dios del que mi suegra me habla me va a aceptar? ¿El pueblo tenía miedo al rechazo? Porque ¿por qué se iría mejor a lo seguro? Y hermana, tú y yo no estamos lejos de esto. Muchas veces nos hemos paralizado ante lo que no conocemos. Un nuevo comienzo puede ser un cambio de trabajo, un cambio de residencia, un cambio de iglesia, hasta un cambio de pastor. Y tenemos miedo a dar el paso. Y es natural tener miedo. Es válido sentir miedo. Cuando Dios le habla a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3, y le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo allá en Egipto, que había escuchado el clamor de su pueblo que estaba esclavizado en Egipto, él le dice, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Y qué dice Moisés? Bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo le haré para presentarme ante Faraón? Moisés protesta, no está convencido, no se cree capaz, porque en Éxodo 4:1 dice, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? Moisés tuvo miedo, aun cuando vio la zarza que no se consumía y cuando el Dios mismo le habló, claro que sintió miedo. El mismo Dios le dice en el capítulo 4 que puede hacerlo. Y dice Moisés, ay Señor, es que nunca he sido un hombre de fácil palabra, o sea, a mí se me traba la lengua, no hablo bien. Y fíjense, el Señor con toda la paciencia le dice, ¿no soy yo el soberano? ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable, oiga o vea? Y bueno, ya conocen la historia. Moisés obedece, pero se resistió al principio. En ocasiones somos duras de roer, pero para lo bueno. Los retos requieren de valor, mi hermana, requieren de energía, requieren de perseverancia, sobre todo en situaciones difíciles y laboriosas. Pero bueno, miremos el ejemplo de Abraham en Génesis 12.
El Señor le dice a Abraham que deje a su patria, que deje a su familia, que deje a su parentela, que salga a una tierra que Él le va a mostrar. Y sale con una promesa, solo creyendo en la promesa, que lo haría una gran nación, que haría una gran nación de él. ¿Y saben qué? Abraham sale de su tierra, sale de su parentela. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que su esposa era estéril. Sara era estéril y sin embargo él no se pone a pensar eso, él cree, él obedece y sale. Y este episodio, hermana, es uno de los más importantes de la historia del pueblo de Israel. ¿Se imagina a Abraham diciendo que no? No, señor, no voy a ir. Pues no estás viendo que mi esposa es estéril. Y pudo haberse puesto a contender con Dios, ¿verdad? Por miedo a lo desconocido. Dice Génesis 15:6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Hebreos 11:8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. La justicia de Abraham no provino de sus buenas obras, fíjense, sino de su confianza y de su fe en Dios. Abraham obedeció a los propósitos de Dios. ¿Sería diferente hoy nuestra vida, tu vida, si no te hubieras tardado en dar ese paso, tomar esa decisión? ¿Qué habría sido de Orfa si su decisión hubiera sido otra? Fíjense, nuestras decisiones determinan esas consecuencias con las que vamos a vivir. Y hoy aquí tú y yo vivimos con muchas consecuencias de nuestras decisiones, aún siendo cristianas. El miedo paraliza, pero en quien depositamos nuestra confianza hará la diferencia. Hermana, detengámonos a calcular el costo y estemos dispuestas a pagar el precio. Contrario a lo que hizo Orfa, tú y yo vamos a buscar la dirección de Dios y su aprobación, por supuesto, antes de tomar una decisión. Confiar en lo que Dios ya tiene preparado para nosotras, aunque no lo veamos, siempre será lo mejor. No tenemos el control de todas las cosas, mi hermana, pero Dios sí. Así que depositando el control de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, aunque no sepamos qué vendrá, con el Señor todo cobra sentido. Y lo vimos en la vida de Ruth. No siempre lo que veremos será, porque el Señor está obrando, el Señor está poniendo las piezas en su lugar, ¿sí? Recuerda, tú y yo somos una pieza, tú y yo somos ese hilo en ese tapiz que Dios está tejiendo para sus propósitos. Y es verdad que en este estudio estoy describiendo a una mujer incrédula, una mujer que no era temerosa de Dios, pero que tuvo la oportunidad de escuchar del Dios de Israel, un medio de gracia. Tuvo la oportunidad de depositar su confianza, como Ruth, en él. Ella estaba viviendo su proceso de una manera distinta. Al ver sus defectos, al ser extranjera, tenía hábitos, tenía costumbres diferentes, no se sentía digna, decidió regresar a lo que ella ya conocía y donde ella tenía que ser aceptada, sí o sí, con su familia. Volvió a su zona de confort. Lo cierto, hermana, es que a veces Dios quiere sacarnos de esa zona de confort. Fíjense, Jacob salió del abrigo de su mamá. ¿Se acuerdan de Jacob? Este tramposo que le hizo trampa a su hermano y luego su hermano quería matarlo y él era el consentido de su mamá y se abrigaba con su mamá y su mamá lo defendía. Bueno, él tiene que salir del abrigo de su mamá huyendo porque Esaú, su hermano, quiere matarlo. ¿Y saben qué? Jacob sufrió su proceso de transformación. Sufrió porque Dios lo quería en un lugar específico. Durmió en una cama de piedra. Trabajó muchos años por su esposa. ¿Se acuerdan? También le hacen trampa a él.
Quizá hoy el Señor quiere sacudir ese nido donde te has sentido cómoda. No has calculado el costo. Quizá por eso sigues en el mismo lugar. Hay un canto muy bonito que dice, los que confían en Dios son como el monte de Sión. Y creo que es el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Orfa era una buena mujer, una buena nuera, una buena esposa, una buena hija. Era compasiva, era misericordiosa, amaba a Ruth como su amiga y a su suegra la amaba y la respetaba. Pero ella, como tú y yo, nació sin Dios. Nació con una naturaleza pecaminosa y vivía en sus delitos y pecados, separada de Dios como nosotras fuimos alguna vez. No nos creamos especiales. Decía el hermano John el domingo que a veces pensamos que no hemos hecho tantas cosas malas como otros. Ay, si yo no soy tan mala persona. Pero ¿qué dice Isaías 53:6? Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada una de nosotras se apartó por su propio camino, en su propio entendimiento, nos apartamos del camino, pero Dios hizo algo grandioso. Jehová cargó en su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros. Así que el Señor nos llama al arrepentimiento mediante la fe. Hoy es el día, si aún no has decidido, hermana, hoy es el día. Así llamó el Señor a Orfa, dándole la oportunidad de escuchar de él. Sus 10 años casada con el hijo de Noemí, con un hombre israelita, no fue casualidad. Pero ¿qué pasó? Al encontrarse en la encrucijada, ella tomó su decisión y no fue precisamente la decisión correcta. Volverse a su tierra pagana y a sus dioses no fue lo más acertado, pero no quiso arriesgar. Le dice Josué al pueblo de Israel antes de su muerte, al final del libro de Josué, Josué 24:15. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa ya fuera los ídolos. ¿Qué ídolos, hermana? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Tus bienes? ¿Tu economía? ¿Cuáles son esos ídolos? Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Optarás por los dioses? ¿Cuáles dioses? Pongámosles nombre a esos dioses. En cuya tierra ahora vives. ¿En dónde nos encontramos tú y yo hoy? Pero dice Josué, en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. A Orfa le faltó la convicción que tuvo Ruth. ¿De qué necesitas tú convencerte? Es inteligente irse a lo seguro, a lo conocido, pero no olvidemos que nuestros mejores planes siempre están sujetos a la voluntad de Dios. Él es nuestro creador. Él da la vida y Él la quita. Y a pesar de Él, o sea, a pesar de Dios, soberano sobre todo lo creado, a nosotros se nos da la libertad de elegir un libre albedrío. Por lo tanto, somos los dueños de nuestro propio destino eterno. Que el Señor nos ayude a escoger lo bueno y lo mejor. Pero fíjense, lo bueno puede ser bueno por un tiempo aquí en la tierra, pero lo mejor está dispuesto para una vida larga, fructífera y eterna. Dice Deuteronomio 30:19, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Entonces, ¿es nuestra decisión?
¿Tenemos la libertad de elegir? Sí. Mi decisión, tu decisión determina nuestro futuro con Dios. Así de simple. Y de estas tres mujeres, mi hermana, aprendemos, por ejemplo, de Noemí, que las consecuencias de nuestras decisiones nos alcanzan. Lo que tú decidas hoy te va a alcanzar. Y si la forma de responder es amargándonos, es sintiéndonos derrotadas, por favor, no lo hagamos. Dios siempre ha estado ahí y Noemí lo sabía. Él no te va a dejar en el suelo, al contrario, te va a ayudar a levantarte como lo hizo con Noemí. Noemí pensó que su vida había acabado, pero Dios tenía sus propios planes y la revistió de su gracia salvadora. Decía el salmista David en el Salmo 30, canten, alaben el santo nombre de Dios, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Has cambiado mi lamento en baile. El Señor cambió el lamento de Noemí en baile. Y es que una vez que superamos la prueba, como lo hizo Noemí, podemos edificar la vida de otras personas. Enfocarnos en nuestro dolor, en nuestra pena, en nuestra desgracia, no nos va a llevar lejos, nos va a estancar. En la vida terrenal, mi hermana, vamos a perder, pero también vamos a ganar. Y lo precioso de haber superado nuestras pruebas es que podemos ayudar a otras mujeres con lo que aprendimos durante superábamos esas pruebas. Y con ello también tenemos la esperanza de saber que Dios restituye lo perdido y que lo mejor está por venir. Y vemos el ejemplo de Noemí. ¿Cuál fue el final de esta anciana? Dios le da un redentor, le da un hermoso nieto, quien la va a cuidar, quien iba a ver por ella, que se llamó Obed, y quien está en la genealogía de Jesús, Obed. De Ruth aprendimos que ser inteligente y ser sabia también para escuchar es bueno. La humildad, la sencillez, la integridad y lo esforzadas que seamos nos va a abrir puertas. Dar un buen ejemplo con nuestros principios y tener una buena reputación nos da muchísima ventaja. Entonces, cuando vayamos a tomar una decisión importante, siempre busquemos el consejo de personas maduras y sabias. Ruth tuvo la humildad de escuchar el consejo de su suegra, de ser obediente. La lealtad también es una virtud que Dios puede usar para bendecirnos y para prosperarnos. Aquí mismo, en la iglesia, con tu familia. De Ruth también aprendimos que enfrentar las tragedias de la vida con valor nos lleva a tener nuevas expectativas. Y si hoy has venido a refugiarte bajo las alas del Todopoderoso, mi hermana, jovencita, viuda, soltera, el Señor no te va a rechazar. El Señor no rechaza. Dice el Salmo 113, 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Al igual que a Ruth, ¿de dónde nos sacó el Señor a ti y a mí? Somos una pieza importante, se los decía yo hace ratito. Somos ese hilo, ese puntito en ese tapiz que el Señor está armando. El Señor te ha extendido hoy su manto para hacerte suya, porque con Él, mi hermana, estamos seguras. Y de Orfa, pues aprendemos que no tenemos que tomar todas las oportunidades que se nos presentan, pero sí detenernos a calcular el costo para decidir convenientemente.
ya que podríamos estar dejando pasar la más grande oportunidad, que es la de escoger la vida, una vida eterna con el Señor. Al posponer la decisión de seguir a Cristo, también se corre riesgo de la separación definitiva de Él por la eternidad. Y ya lo leímos en 2 Corintios 6:2. De ninguna manera nos comparemos con otras personas. Todas tenemos un proceso diferente, pero sí, compárate con Jesús. Él es nuestro modelo y parecernos más a Él es nuestra meta. Dice el Señor en Lucas 11:28, dice Jesús, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y tengo ese mismo texto aquí en la Nueva Traducción Viviente y dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Felices, dichosos, los que no solo oyen la palabra y la reciben, sino que la obedecen. No tengas miedo de salir de tu zona de confort. Si una y otra vez has escuchado que ya tienes que dejar de vivir de esa manera, confía, confía, déjate en las manos de Dios, créele al Dios verdadero, al Dios eterno, confía. Y otro consejo, mi hermana, no te vuelvas a los ídolos. Si el Señor te ha dejado ver que hay inseguridad cuando tus hijos no están en casa, cuando el esposo pasa mucho tiempo en el trabajo, cuando tu economía no va bien, analízalo. ¿Dónde tienes tu mirada? ¿En quién está tu seguridad? Ídolos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y quiero terminar con esta porción de 2 de Pedro 3, de 9 al 11, acerca de la venida del Señor. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Mi hermana, hoy es el día. La oferta es por tiempo limitado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y vamos a orar. Hoy no les quité más tiempo después de las 9. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Es cierto que las decisiones nos las topamos todos los días tenemos que tomar decisiones y muchas de ellas difíciles, pero no estamos solas. Y si buscamos la dirección del Señor y si buscamos su ayuda, si buscamos su consejo, estoy segura que vamos a ser sabias. Y eso es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias otra vez, porque tú, Señor, has hablado a nuestras vidas esta noche. Hoy, Señor, tú has sido claro en lo que quieres, en lo que esperas de cada una de las que estamos aquí. Y aún, Señor, lo que tú has prometido, tú quieres que lo creamos, tú quieres, Señor, que hagamos nuestras esas promesas que tú ya nos has dado. Tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios bondadoso. Y como dice el salmista David, que tu ira pasa y tu misericordia permanece. Señor, no estarás airado por siempre. Hoy tú nos estás dando la oportunidad de volvernos a ti, de poner en una balanza lo que no hemos estado haciendo bien, de poner en una balanza
esas decisiones, Señor, que hemos tomado y que nos han llevado por un rumbo diferente a los planes que tú tenías, que tú tienes para nosotros. Si hoy, Señor, nos podemos poner a calcular el costo, a calcular esos costos sobre dónde vamos a construir nuestra vida, no importa el precio, Padre, no importa cuánto cueste. Tú hoy nos quieres llevar a más. Hoy, Señor, tú quieres que salgamos de esa área de confort, de esa falsa seguridad que tenemos en algunas cosas, en algunas personas, en algunos medios. Y hoy, Señor, tú quieres que pensemos en nuestro destino eterno, en esas decisiones, Señor, que van a marcar el rumbo de nuestra vida, y esa vida es estar contigo, gozando de tu presencia en la eternidad para siempre. Ayúdanos, Dios. Es verdad que a veces las preocupaciones, los problemas, las diferentes cosas que no podemos controlar, que están allá afuera y que, señores, son externos, no las podemos medir. Esas cosas a veces, Señor, vienen a afectar nuestra vida y vienen a afectar también nuestra relación contigo, nuestra comunión. Padre, ayúdanos. No permitas que perdamos el enfoque, no permitas, Señor, que desviemos la mirada. Ayúdanos. Y Padre, si hoy, en este momento, hay alguna persona, Señor, que ha pensado una y otra vez, quizá ha buscado, Señor, soluciones fuera, soluciones más fáciles, aparentemente, Señor, por no querer comprometerse contigo, porque sabe cuál es el costo. Señor, redargúyele. Sigue hablando a su vida, sigue hablando a su corazón, Señor, y que se arrepienta. Señor, hoy tú quieres que vengamos delante de ti y reconozcamos que hemos puesto, Señor, nuestra confianza en ídolos, en falsos dioses, y que tú, Señor, esperas como respuesta que nos arrepintamos y que nos volvamos a ti. Hemos aprendido, Señor, el valor de la unidad, el valor del amor, el valor de la lealtad en estas mujeres. Estas mujeres que fueron marcadas, Señor, por el sufrimiento, por la pérdida, por la soledad, por la necesidad. Y hoy aquí, Señor, quizá haya alguien que se ha identificado con alguna de estas mujeres. Por favor, Señor, trae ese consuelo a su corazón. Trae esa esperanza, Señor, de vida. Y en tus brazos, Señor, va a estar segura. Hoy, Señor, extiende tu manto a aquella mujer, a aquella persona, Señor, que necesita ser restaurada. Extiende tu manto, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Padre. Quédate con nosotros esta noche, danos un buen descanso y permite, Señor, que podamos seguir meditando y reflexionando en tu palabra al acostarnos, al levantarnos, y que tú seas, Padre, nuestro primer pensamiento todos los días mientras tú nos mantengas aquí. Gracias, Padre, por la oportunidad y por el privilegio de servirte. Gracias, mi Dios. Sigue prosperando a tus siervos, sigue prosperando tu iglesia, Señor, y sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos despedidas.